Bien, hoy vamos a ver una partida clásica. Sí, a mi modo de ver constituye esta una gran obra maestra del primer campeón del mundo de ajedrez, Wilhelm Steinitz. ¿Qué veremos? Sí, veremos cómo Wilhelm Steinitz, en primer término, al ver que poseía ventaja de desarrollo, ventaja de espacio, provocó quedarse con el par de alfiles. ¿Sí? De modo que, aprovechando su superioridad en cuanto a la calidad de piezas, como el tener ventaja de espacio, buscó luego expandirse en ambos flancos de modo de ir restringiendo a su oponente hasta el punto de llegar a hacerlo colapsar. Digamos que la idea de Steinitz, ¿sí?, puntualmente en esta partida, fue avanzar y apretar a su oponente poco a poco hasta dejarlo sin movimientos buenos. ¿Sí? Creo que es así como debe jugar, ¿sí?, un ajedrecista posicional. Veamos entonces cómo se hace. ¿Sí? Bien, en esta partida de blancas iba Bertolt English. ¿Sí? En ese momento se lo consideraba el octavo mejor jugador del mundo. ¿Sí? Y de negras el gran Wilhelm Steinitz. ¿Cómo fue la partida? ¿Sí? E4, E5, caballo F3, caballo C6. ¿Sí? Se comenzó con una apertura española. ¿Sí? Tras alfil B5, Steinitz respondió con un movimiento un tanto inusual, G6. ¿Cuál es la idea de G6? Bueno, es abrir su alfil por el fianqueto, ¿sí? Desde ahí controlar la diagonal negra más importante del tablero, incluyendo el punto D4. ¿Sí? Las blancas respondieron con D4, ¿sí?, obviamente disputando el centro. A lo que le siguió, ¿sí?, es E por D4, y ahora el negro toma de caballo. Bueno, esta reacción puede parecer un movimiento natural, pero debo decir que se trata de una inexactitud. ¿Sí? La verdad que hubiera sido mejor jugar alfil G5. ¿Sí? A ver, si en vez de tomar de caballo en D4, las blancas hubieran jugado alfil G5, ¿qué pudieran haber hecho las negras al respecto? Vale decir en primer término que si tapan de caballo, por ejemplo, a F6, ¿sí?, lo mismo sería un tremendo error, ¿sí?, sería una jugada mala directamente, porque tras alfil B5 por caballo C6 y peón D o B, ¿sí?, por alfil C6, le seguirá, ¿sí?, E5, ganando material. ¿Se entiende? ¿No? Ahora bien, si tras alfil, volviendo, si tras alfil G5, las negras tapasen con su propio alfil, ¿sí?, es decir, con alfil E7, en parte esto significaría entregar a su mejor alfil, ¿sí?, a su alfil bueno. Recordemos que, para el que no sepa, el alfil bueno de un jugador siempre es aquel que menos obstáculos encuentra en su camino. Si el alfil tiene libertad de deambular, ida y vuelta, es decir, si dicho alfil tiene diagonales libres de peones, tanto propios como ajenos, bueno, ese es su alfil bueno. Pienso que si el negro cubre con su alfil, y el mismo, si es capturado, perderá calidad relativa frente a su oponente blanco. ¿Sí? Por eso, alfil G5 hubiera sido un movimiento bueno. ¿Sí? Otra posibilidad, ¿sí?, al respecto es haber jugado, ¿sí?, haber respondido. Se podría haber respondido con peón F6, ¿sí?, obligando al negro, obligando al blanco a tener que retroceder, ¿sí?, e implicando para el negro, ¿sí?, una debilitación del flanco de rey. ¿Sí? Entonces tampoco es un movimiento deseable. Vale también decir que caballo E7 tampoco sería un movimiento bueno, ya que dicho alfil blanco podría saltar luego a F6, ¿sí?, atacando la torre, y tras torre G8, si se le sigue con caballo G5, el flanco del rey quedaría más blandito que un flan. Así que, como sea,
el blanco no aprovechó esta ventaja y decidió tomar, ¿sí?, con su caballo en D4. Bien, ¿cómo le siguió? Alfil G7, atacando el caballo en D4, a lo que el blanco defendió con alfil E3. Ahora el negro juega caballo F6, ¿sí?, atacando E4, a lo que el blanco defiende con caballo C3. Ahora sí, enroque por parte del negro, enroque por parte del blanco, ¿sí? Bueno, en estos momentos Steinitz se da cuenta que puede invadir el centro con D5. Claro que inmediatamente eso no se puede hacer, ya que hacer inmediatamente un D5 podría causar una pérdida de material, ya que si caballo por C6, B por C6, alfil por C6, el negro no solo estaría por perder el peón de E5, sino además se amenaza a perder la torre de A8. ¿Sí? Entonces, por tal motivo, decidió mejor no invadir inmediatamente con E5, sino mejor hacer un movimiento de preparación, ¿sí? Caballo E7. ¿Sí? Bueno, las blancas juegan dama D2, D5, E por D5, caballo por D5, caballo por D5, dama por. ¿Sí? Ahora el alfil blanco, que se encuentra atacado, se retira a E2. ¿Sí? Bien, bueno, ahora Wilhelm Steinitz, al advertir que tiene no solo ventaja en el desarrollo, sino además la iniciativa en su favor, es que propone ahora convertir la ventaja, ¿sí?, quedándose con ambos alfiles, como lo hizo con caballo G4, atacando el alfil de E3. Sí que, dicho sea de paso, este alfil no se puede mover, ya que luego caería, si es que se mueve, caería el caballo de D4. Entonces, el blanco forzosamente captura dicho caballo, aceptando un poco también, sí, que ese alfil no es un mal alfil, ¿sí?, o al menos no es tan buen alfil como si lo es el alfil de E3 blanco. Por ello se hace alfil por G4, a lo que se responde con alfil por G4. ¿Sí? Bien, ahora el blanco juega caballo B3, proponiendo el cambio de damas, a lo que las negras aceptan dicho cambio de damas, caballo por D2. ¿Sí? Bien, ahora, a simple vista parece un juego simétrico. Cualquier jugador inexperto diría: ah, bien, caballo y alfil blancos contra par de alfiles son equivalentes. No, no, y no es así. Primero que nada, los alfiles por sí solos son más fuertes que los caballos. Ya Lasker decía, por regla, el alfil tiene más actividad que el caballo, por ende, vale casi igual a una torre. Solo en determinadas excepciones un alfil puede ser inferior que un caballo. ¿Sí? Si no, por regla, un alfil es superior a un caballo. Si un ejemplo en donde un caballo es superior al alfil serían aquellos juegos denominados cerrados, ¿sí?, donde ambos alfiles están bloqueados. Bueno, en esa particular situación, sí, los caballos son más fuertes que los alfiles. Acá, en cambio, no pasa eso. El asunto es que estamos en una posición abierta, por ende, ambos alfiles pueden deambular libremente de flancos a flancos, casi sin obstáculos. Incluso podrían llegar a atrapar o bloquear peones que se puedan convertir en alguna amenaza. Entonces, el par de alfiles negros son más fuertes que el alfil y el caballo del blanco. Sí, como sea, lo importante acá es que las negras están activas. Tan solo trayendo las torres al centro, se estaría listo para comenzar a explotar debilidades. Por ejemplo, el alfil de G7 ya está activo y está atacando el peón débil de B2. Sí, igualmente ese peón se trata, o puede ser denominado, ¿sí?, como peón envenenado, ya que si alfil por le seguirá torre a B1 y el alfil al regresar, supongamos que regresa a E5, la torre blanca tomará en B7,
y lista para traer la otra torre de F a la columna B y apropiarse de dicha columna. Fue por ello que Steinitz mejor decidió desarrollar su torre A de 8. Y ahora sí, las blancas juegan C3 para bloquear el ataque del alfil, lo cual tampoco creo que sea el mejor movimiento, ya que deja varios casilleros débiles de color blanco, tanto en C4, tanto en D3, tanto en C2, lo cual solo potencia el poder del alfil negro de casillas blancas. Un gran maestro te diría que mucho mejor era jugar torre A, B1, con la idea de proteger el peón de B y facilitar así una apertura de peones sobre casilleros negros. Pero bueno, no fue eso lo que ocurrió, sino más bien, tras C3, las negras jugaron torre FE8, activando la segunda torre. Y ahora el caballo del blanco se va a B3. ¿Cómo siguió la partida? Obviamente Steinitz intentará limitar la actividad de su oponente, y lo irá haciendo como una boa constrictor. Juega entonces peón B6, ¿sí? Limitando el avance del caballo, ya que ahora este no podrá saltar libremente ni hacia A5 ni hacia C5. Y no solo eso, sino que indirectamente se limita también la actividad del alfil blanco de casilleros negros. Buen movimiento. Vale tener presente también que el alfil de G7 negro está controlando el punto D4, tanto con dicho alfil como con la torre de D. Bien, H3 juegan las blancas, neutralizando nuestro alfil negro. Alfil E6, retrocede el negro, y le sigue torre F de 1, proponiendo cambiar torres. Que juegan las negras, C5, restringiendo al máximo la actividad del blanco. Y ahora las blancas mueven su alfil a G5 atacando la torre de la columna D, a lo que la misma es respondida con peón E6. Debo decir que este movimiento a simple vista parece un movimiento malo, ¿verdad? Pero no es así. Si bien en principio bloquea al alfil de G7 y debilita incluso la fortaleza negra, lo cierto es que todo esto es temporal. Incluso diría que gana un tiempo, ¿sí? Bloqueando a ese alfil, neutralizándolo en parte con peón F6, ya que ahora podrá salir dicho rey negro por F7. Sí, me parece que el concepto que se aplica acá, que es más fuerte, es el de que en los finales el rey debe activarse y tratar de ir hacia el centro. El rey blanco, en cambio, si vemos, no lo tiene tan fácil. Por ello, el alfil se vio forzado a regresar a F4. ¿Sí? Y ahora rey F7. ¿Sí? Mientras marcha al centro, protege a sus alfiles. Toda una proeza. Ahora el blanco hace F3 para abrirse camino, preparándose saltar con rey a F2. Y ahora es cuando Steinitz comienza a expandirse por el flanco de rey. G5, peón G5. Vale decir que ahora el alfil de F4 tiene que tener cuidado de hacia dónde retroceder, ya que retroceder a E3 sería un error, si habida cuenta de que podría sufrir un ataque descubierto. ¿Sí? A ver, veamos. Si alfil E3 le seguirá alfil por caballo B3 y tras A por B3, torre negra por D1, jaque, torre blanca por D1 y ahora torre por E3, ganando material. Por ello, y antes de retroceder el blanco, optó por cambiar torres. Torre D por torre D8. ¿Sí? Y tras torre por D8, ahí sí se da el lujo de retroceder a alfil E3. ¿Sí? Ya que ahora no existe ningún descubierto. ¿Sí? Steinitz, ¿cómo sigue la partida? ¿Sí? Ahora advierte que puede seguir expandiéndose. Y esto se logrará tras peón F4 y luego F5, ¿sí? Con la idea de seguir bloqueando, limitando a ese alfil blanco de casillas negras, lo cual por ello prepara primero peón H3, ¿sí? De modo de no colgarse
ningún peón. Se advierte la idea, esto es jugar posicional. ¿Sí? H6. A lo que las blancas responden con torre E1 y las negras siguen con su plan F5 para luego ir a F4. Las blancas, por ende, ven esto y por eso se adelantan y atacan primero en F4. ¿Sí? Peón F4. Alfil F6. El negro defiende con alfil. ¿Sí? Bien jugado. Y ahora G3 para defender el punto de F4. La partida ya está llegando a su clímax. ¿Cómo sigue esto? Bien, antes de avanzar debemos ver lo que estaba pensando Steinitz. Si se produce un cambio en F4, el alfil de las blancas deberá retroceder, y de seguro retrocederá a E2. Casillero que está bajo el acecho de la torre negra de la columna D, pero que está siendo protegido, además, por el caballo blanco de B3. Por ello, entonces, Steinitz, antes de seguir avanzando por el flanco de rey, dice, mejor sigamos apretando ahora por el flanco de dama. Las piezas de blanco, si siguen retrocediendo, van a colapsar. Es por ello que las negras juegan ahora peón A5. Si las blancas, al ver esto, deciden salirse jugando caballo C1, defendiendo además el peón de A2. Y las negras siguen con su plan, peón A4. Si deciden seguir avanzando, ahora romper la estructura blanca parece ser una buena idea. Por ello el blanco juega peón A3. Movimiento profiláctico, pero que no deja de ser un movimiento malo, ya que se llena de debilidades. Vean todos los casilleros débiles, tanto en A2, tanto en B3, tanto en C2, tanto en, A1, B1, C1, ¿sí? Tanto en D3 y C4, ¿sí? Son todas estas debilidades. Por ello, Steinitz, al advertir esto, avanza con su alfil a C4, dominando todo el panorama, cual centinela. Y no solo eso, sino que también desde ahí restringe cualquier salida del caballo. Ese caballo del blanco ha quedado realmente inmóvil. Bien jugado. Ahora le sigue rey F2. ¿Sí? ¿Qué hacer ahora? Podemos detenernos un ratito y decir que tanto la expansión del blanco y la restricción del negro ya está prácticamente en su máximo. Si todas las piezas negras están bien posicionadas. Pero, ¿cómo seguir? ¿Cómo transformar la ventaja? ¿Hacia dónde? La respuesta que encuentra Steinitz es buscar cambiar su alfil negro, la mejor pieza del blanco. Creo más bien que si tan solo se limitan a cambiar piezas, la partida estaría ganada en favor del negro. Entonces, la idea de Steinitz es buscar el cambio de alfiles. Por ello, juega G por F4. A lo que le sigue alfil por F4. ¿Sí? Vale decir que peón G por F4 no sería un movimiento bueno, sería un tremendo error, ya que posibilita, ¿sí?, un alfil H4 jaque, ¿sí?, ganando luego la torre de E1. Por ello el blanco forzosamente se ve obligado a tomar con alfil. Y ahora sí, alfil G5. Si la idea de hacer alfil G5 es proponer justamente ese cambio, si ese cambio se cumple, se produciría justamente aquello que Elis Cases llamaba el cambio favorable de alfil. Cambiar en el momento preciso uno de los alfiles para pasar a un final favorable, feliz, mejor. Se vale aclarar también que el alfil del blanco no se puede ir, como por ejemplo a C7, atacando la torre, ya que inmediatamente le seguiría un torre D2, ingresándole con jaque y ganando luego material en B2. Por ello, las blancas, de manera obligada, toman el alfil de G5, alfil por G5. A lo que le sigue peón H por G5. Ahora, ¿cómo siguió? Rey F6, juegan las blancas. Ya no tienen
ningún movimiento viable. Carecen de espacio y lo único que pueden hacer cuando uno sufre de ventaja de espacio es cambiar piezas. Si el negro se va a F6, y por lo dicho anteriormente es que el blanco juega peón H4, ¿sí? Proponiendo el cambio de peones y valorando la posibilidad de generarse un peón pasado. A ver cómo siguió. G por H4, G por H4, creando ese peón pasado. ¿Sí? Ahora Steinitz decide que es hora de cambiar las torres. Torre E8. A lo que tras torre F2, torre por E1, rey por torre E1, quedando el rey blanco lo suficientemente lejos como para proteger su peón pasado de H4. El negro juega rey E5, el blanco juega caballo E2. Sí, recordemos que ese caballo blanco no encontraba salida posible. ¿Sí? Y si se cambian piezas, lo que entiende Steinitz es que, tan solo aprovechando la estructura de peones, Steinitz tiene garantizada la victoria. Sin más remedio, igualmente el blanco entrega su caballo. Propone el cambio con caballo E2. ¿Sí? Alfil por E2 y rey por E2. ¿Sí? Y ahora rey negro, F4. Las blancas juegan C4. El rey negro se va a G4. El rey blanco a E3, intentando avanzar sobre el peón F. Ahora tengamos en cuenta que si rey negro toma el peón de H, eso sería un tremendo error. Más bien lo que habría que hacer es jugar peón F4, jaque. ¿Sí? Tras rey E4 le sigue peón F3 y tras rey E3 con rey negro en G3, la posibilidad de promover ese peón de la columna F es innegable, inevitable. Por ello fue que en el movimiento 43, English, al darse cuenta que ese peón negro corona, promueve de manera inevitable, se rinde. ¿Sí? Bueno, tremenda partida, sin dudas, tremenda partida. Esto es un juego denominado de tipo posicional. Espero que te haya gustado. Si llegaste hasta acá, deja tu like, deja un comentario y suscríbete para no perderte del próximo video. Sí, nos vemos pronto. Saludos.